Obviamente soy una persona que soy aficionada a esto de los videos. Lo estoy haciendo no por otra razón, sino para que todo mi testimonio sea conocido como un testimonio más, ¿no? Y para que a quien le pueda ser útil, que yo creo que a muchos nos pueda ser útil, porque no nos damos tiempo de reflexionar sobre la religión y de todo lo que hacemos en nombre de la religión y por qué lo hacemos, ¿no? No hace mucho tiempo escuché a una persona muy importante en mi país que sabe mucho de religión y de teología, muy famoso en mi país, que él preguntaba acerca de la luz del mundo, ¿cómo es que las personas llegan a eso? ¿Cómo llegan a la luz del mundo? ¿Por qué se convierten? Él preguntaba esto, porque le preguntaba al productor de la serie de Netflix, bueno, a los chicos que ayudaron en lo de la serie de Netflix, le preguntaba, ¿por qué llegan a convertirse a una religión así? Entonces, pues la razón es la misma de todas las religiones, generalmente por tradición familiar, ¿no? Porque es lo que te heredan tus padres. No es escandaloso. Así nos pasó a todos. Todos estamos en nuestra religión porque nos la predicaron nuestros papás y por respeto la seguimos, pero nunca nos damos el tiempo de realmente entender qué hay atrás. Afortunadamente los ex LDM tenemos esa fortaleza moral para cuestionar lo que nos enseñaron nuestros padres y para levantarnos y decir, perdóname papá, pero esto que no. Y eso es un privilegio, no cualquiera hace eso, no cualquiera se levanta a cuestionar la religión de su familia tradicional. Nada. Entonces, hay que poner atención en esto y por eso creo que estos videos son importantes. Pero bueno, sin separarnos mucho del tema, ahora voy a hablar de nuestro siguiente encuentro entre el ateo y yo, que obviamente la primera parte le di la oportunidad de que él hablara de las cosas que no hacía creerle en Dios. Y en la segunda reunión que tuvimos para hablar de religión, pues me tocaba a mí decir por qué. Porque una de las cosas, porque sí creía, obviamente, este debate no tardó una semana, no tardó más tiempo. Entonces fueron varias sesiones y la segunda fue para mí. Entonces, recuerdo que la primera vez que me tocó decir por qué creía en Dios, yo le puse sobre la mesa esto y le hice esta pregunta. Dime, ¿tú crees en las bacterias y en los viruses? ¿Existen o no existen? Y es una pregunta boba, ¿no? Podría parecer. Pues claro que existen los virus y las bacterias. Y le dije, bueno, pues si te das cuenta, hace algunos siglos la gente ni siquiera sabía que existían. Y es una realidad. La gente normal no entendía qué eran las bacterias y qué eran los virus, no sabía que existían. Ellos veían que la gente se enfermaba y era por un mal espíritu, ¿no? Hasta se llegó a pensar lo de la generación espontánea, que la vida salía de la nada, así de pum, esporádica, así, sorpresivamente era la vida. Ya después, obviamente, el hombre va aprendiendo más cosas y va entendiendo qué fue lo que realmente pasó. Bueno, ¿por qué le dije esto? Porque le di a entender o sea, le hice pensar que entendiera que el hecho de que no podamos ver o comprobar con nuestros ojos algo actualmente porque no está al alcance de nuestra capacidad, no significa que no exista. Le dije, así como entonces no se creía que las células y los virus existieran porque no se veían, tuvo que llegar el microscopio para que nosotros los viéramos realmente y directamente los comprobáramos, viendo directamente. No significa que antes de que existiera el microscopio, los virus y las bacterias no existieran. No las podíamos ver, que es distinto. No, es lo que digo. La realidad, el universo, la existencia, las cosas siempre están ahí. Somos nosotros los que no la podemos entender a su plenitud todavía. Y de ahí viene otro tema que le dije para que le quedara muy claro. Hay cosas que no podemos
desde hoy, desde ahorita, verificar directamente. Ni siquiera la historia, le dije. Porque nuestra prehistoria está muy difusa. Debemos ser realistas. No sabemos qué pasó al principio. Estamos infiriendo de manera indirecta porque no lo podemos ver directamente. Estamos infiriendo a través de los fósiles que encontramos, a través de las excavaciones, a través de lo que encontramos en las cuevas de las pinturas rupestres, a través de las cosas viejísimas que encontramos, pero como humanidad tenemos nuestro origen borroso y difuso y confiamos en toda la información que se recaba alrededor del mundo para darnos una idea de lo que realmente pasó. Sin embargo, no podemos estar completamente seguros de lo que pasó. Podemos llegar a un acuerdo general como humanidad de qué fue lo que pasó. Según el mayor conocimiento que alcanzan los sabios expertos en el tema, llegamos a un acuerdo en aceptar una teoría como válida, porque es lo más cerca que estamos de la verdad, pero no hemos llegado a una verdad absoluta. Y eso es algo importante de mencionar y de apuntar, porque también he encontrado ateos que dicen que la ciencia es irrefutable. Probablemente Elder también me lo dijo, pero bueno, lo que yo recuerdo es que le dije, toma en cuenta que somos humanos, o sea, tenemos que estar abiertos. Aún en la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang sigue siendo una teoría, ¿no? Es un consenso. No la vimos, no la comprobamos directamente. ¿Cómo se comprueban estas teorías? Con inferencia matemática, a lo mejor, ¿no? Inferencia lógica, ¿no? Si dicen que si el universo está en expansión, es lo mismo que les digo con la población. Si le das reversa, si sigue en expansión y le das reversa, vas a encontrar que todo salió de un punto. Lo que estoy tratando de decir es que la misma ciencia, a veces no es necesario que compruebe las cosas directamente, palpablemente, viéndolas así. A veces las tiene que comprobar con matemáticas, con inferencias, con ecuaciones o de manera indirecta, ¿no? Si nosotros vemos cómo los astrónomos estudian el universo, ellos manejan lo que los cuerpos celestes, cómo influyen de manera indirecta a unos cuerpos que sí podemos ver. Y de esa forma nosotros podemos tener una idea de lo que hay más allá, porque es imposible llegar físicamente a ver, ¿no? Entonces, lo que yo le traté de decir con esto a él es que él debía entender que la teoría del Big Bang tampoco era una comprobación, sino una teoría acordada por la comunidad científica en el momento en el que platicamos, que era hace 20 años, ¿no? Entonces era una teoría aceptada por la mayoría de los expertos en el tema, ¿no? Como válida. No es que realmente lo hayan comprobado, porque, o sea, ¿quién va a regresar al momento del Big Bang, no? Y regresamos al tema al tema de la nuez, ¿no? Dije, bueno, ok, el Big Bang, pero antes del Big Bang estaba la materia condensada en un punto casi del tamaño de una nuez antes de que todo explotara, ¿no? Y si tú me dices que todo se originó en el Big Bang, pues también me tienes que decir de dónde se originó la materia del tamaño de una nuez. Aún esa materia original que estaba condensada en ese cúmulo de materia o sea, imagínense que todo el universo que existe estaba condensado en un lugar del tamaño de una nuez. Eso es lo que yo entendí entonces, y él también entendía eso, ¿no? No soy experta en física, pero es en cultura general lo que se entendía allá, y él me la aceptó. Y dije, imagínate que está la materia toda condensada en una cosa del tamaño de una nuez. ¿De dónde salió esa materia también? O sea, la teoría del Big Bang tampoco responde el origen, ¿no? De toda la creación, ¿no? Él me aceptó, es lo suficientemente humilde como para decir sí, ¿no? La ciencia todavía no hemos llegado a ese nivel de decir que
toda la verdad, porque hay ateos que sí dicen, ¿no? Que esa es la verdad absoluta. Ahorita con el telescopio Webb están saliendo cosas nuevas o sea, que ponen en entredicho muchas de las ideas que se tienen, ¿no? Y no tiene nada de malo, estamos aprendiendo. Es genial poder tener otra perspectiva, otra visión. Es genial poder cambiar de opinión, ¿no? ¿A qué me refiero? Como le dije a él en aquella época, es el conocimiento, el tope de conocimiento que ha alcanzado la raza humana en ese tema. Por consenso, los expertos aceptan que esa teoría es la correcta y la verdadera. No es que sea realmente comprobado directamente, ¿no? No se puede comprobar directamente, se tiene que hacer como inferencia o comprobarse de manera indirecta, a través de matemáticas y ecuaciones o a través de lógica, ¿no? Pero directamente, pues no se puede comprobar porque estamos acá, o sea. Bueno, el punto aquí es este. La ciencia también evoluciona con el hombre, ¿no? Yo le dije, acuérdate que antes se pensaba que era la Tierra, era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, igual las estrellas. Y toda la comunidad científica estaba de acuerdo que así era. Todo el mundo sabía que así era. Hasta que llegó este científico, no me acuerdo quién, si era Galileo o Copérnico, no me acuerdo. Pero bueno, uno de ellos dijo, no, 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 no. Es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. O sea, entonces, ¿quién falló? ¿La ciencia? O sea, ¿quién falló? Nada, nadie. Simplemente el hombre va evolucionando su capacidad de entender el universo. No tenemos por qué escandalizarnos. Y eso se le dije yo. Si tú tienes esa apertura para saber que con todo el esfuerzo que hacemos, todos los siglos que han pasado, nos falta mucho para entender cómo funciona realmente el universo, ¿no? Entonces, así como es una teoría, el Big Bang también es una teoría que Dios existe. Estamos de donde partimos, ¿no? Ni tú puedes comprobar directamente o fehacientemente que no existe un creador, aún con la teoría del Big Bang, porque para mí no me convence de que no existe un creador, porque al menos esa no es alguien, tuvo que haber tenido un origen. O sea, y el tema del Génesis, bueno, así lo entendió Moisés, así lo escribió. La verdad no sabemos. Ojalá pudiéramos saber por qué estamos aquí, cómo se originaron todas las cosas. Teniendo esto, o sea, él aceptó eso, ¿no? Que es la ciencia que tenemos y que está sujeta a cambios, ¿no? Que antes se pensaba que la Tierra era plana, ahora es redonda. Ahora con el James Webb estamos aprendiendo cosas nuevas y, y de manera indirecta tratamos de entender el universo y las cosas que existen. Yo le dije a él, así, de manera indirecta, también nosotros, los religiosos, tratamos de entender qué es Dios, ¿no? A través de todo lo que existe. Yo sé que, se lo dije a él también, que según la ciencia, si Dios no existe, somos resultado de la probabilidad, ¿no? De un sinnúmero de eventos fortuitos que sucedieron justo para que la vida como la conociéramos floreciera. Pero, ¿qué tanta probabilidad se necesita para que algo así suceda? Porque a lo mejor se necesita mucha probabilidad para que se cree un planeta, pero no solo es un planeta lo que hay, son miles, millones. ¿Qué tanta probabilidad se necesita para que haya tantos planetas, galaxias, sistemas solares? Y para que entre todos esos planetas haya un planeta. Yo no digo que nada más el planeta Tierra sea el único que sea habitado. No estamos en la capacidad de saber eso. Ni por temas de religión, ni por temas científicos. Al día de hoy no sabemos si el planeta Tierra es el único planeta habitado o que tiene la capacidad de sustentar vida. No lo sabemos, ¿no? O que tiene vida en sí mismo. No lo sabemos. Pero que se junten todas las probabilidades de que todos esos eventos sucedan simultáneamente, ¿qué nivel de probabilidad se necesitaría para que todo eso se cumpliera? ¿No? O sea,
Para mí se necesita un nivel muy alto de probabilidad para el simple hecho de que existiera la materia del Big Bang. Para que existiera después se formaran las estrellas, el polvo galáctico, las galaxias. Todo eso requiere un gran número de eventos fortuitos y todas esas probabilidades sucediendo al mismo tiempo. A diferencia de que si hay un ente, una existencia previa, inmaterial. Porque ese es eso. ¿Quién creó esa existencia previa e inmaterial? ¿Por qué funcionan las cosas como funcionan? Tampoco se puede comprobar directamente, pero yo le dije a él, a mí me hace pensar que hay Dios cuando veo que todo está estructurado y tiene una estructura inteligente. El hecho de que haya inteligencia en la estructura me hace pensar que hay algo que existe, que es inteligente, que diseña todo esto que existe. Y que no hay forma de verlo, de comprobarlo, de tocarlo, sino solamente lo podemos inferir de manera indirecta con las cosas que existen. Pero no solo con las cosas que existen, sino con la historia humana, ¿no? Yo le hablé de que la historia humana muestra como un plano, un proyecto, ¿no? Para la vida de los seres humanos. Si es real este proyecto que se ha diseñado a lo largo, imagínense esta idea, ¿no? Que la mencionó un poco el apóstol Pablo cuando habló de, de cómo el pueblo judío salió de Egipto, que era un simbolismo de lo que haría Jesús cuando él viniera, que sacaría a las personas de la esclavitud. O sea, lo que está dando a entender el apóstol Pablo ahí es Dios en la evolución humana sabe qué es lo que sucederá o cómo logrará que el hombre llegue al final y al objetivo original de lo que es su evolución y su desarrollo como ser humano. Lo que trato de decir, no sé, bueno, este video está hecho para cualquier tipo de persona, entonces lo tengo que explicar aún para las personas que no tengan nada que ver con la religión. Cuando nosotros vemos la historia bíblica, lo que vamos a ver una línea de tiempo donde se nos muestra un bosquejo de lo que va a suceder en el futuro que tienen que ver con las profecías, ¿no? Donde desde el origen se van haciendo premoniciones, previsualizaciones de lo que va a suceder con el hombre a lo largo de su evolución humana, ¿no? Hasta llegar al clímax de su evolución, a cuando el hombre llegue a ser un ser humano evolucionado y que lleva clímax de su evolución, ¿no? Entonces, en la historia bíblica y en la historia humana, o sea, la historia bíblica es como bueno, les voy a poner aquí un video de una persona que escuché que tiene que ver con la teología judaica de la Torá, un historiador del pueblo de Israel, que ahí nos va a mostrar cómo la historia humana resulta ser un plano, un proyecto de lo que el hombre está diseñado para hacer, el proyecto original para el hombre, ¿no? Entonces, si tú te vas con la perfección de cómo funcionan todas las cosas, ¿no? De que cada cosa tiene una razón de ser, por muy mínima que sea y que a nosotros no se nos ocurra para qué sirve esa función que tiene esa cosa, esa estrella, la energía, la gravedad, por muy insignificante que sea, tiene una función específica en una estructura que lo hace vivir y autosustentarse eternamente o sin fin, de manera muy sustentable. De igual forma, eso mismo está escrito a través de la religión, pero para el hombre. Una ley física
que va a hacer que el hombre funcione con todo lo demás. Y si eso es así, no va a quedar más que comprobado que así como hay una estructura, planeación y un objetivo en la creación, también el hecho de que haya un objetivo y una planeación, una estructura y un proyecto para el ser humano indica que viene y procede de algo que está más allá que el ser humano, que ve toda la historia de inicio a fin, que lo ve todo completo y que él lo va diseñando a través de personas que aunque entre esas personas no tienen ninguna interacción y no se conocen y están separados entre décadas y miles de años, están trabajando sin conocerse de manera conjunta para ir cumpliendo ese proyecto, ese bosquejo, hasta continuar a la culminación del proyecto que es la evolución humana, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si no hubiera algo más allá del hombre que hiciera que este proyecto se fuera diseñando y se hubiera pasando de persona en persona hasta lograr el fin final, el hombre solo no podría organizarse a través de las generaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de Moisés y su nombre, ¿no? A lo mejor es posible que los hombres se comprometan a cumplir las profecías y lo hagan deliberadamente, ¿no? Conocen la escritura y tratan de cumplir la profecía o la parte del proyecto que les toca y dejan que los que siguen en el futuro cumplan la parte del proyecto o de la profecía que les toca y así. Hacia el futuro es posible, pero no podemos saber de dónde las personas del pasado obtienen esta información que diseña el proyecto de la manera en la base. Historian. He spent many years studying Jewish history. He wrote a book, The Gift of the Jews. You probably are familiar with him. His last name is Johnson. Typical, it sounds like a generic, but he wrote The Gift of the Jews, Paul Johnson, and he studied 4,000 years of Jewish history. You know, where we came and went and all the stops and bumps along our roller coaster ride of history, which we know has not been, you know, pretty. And the one sentence that I want to share with you, only because, again, sometimes you need someone outside to remind you, what does he say? This was his conclusion after studying 4,000 years of Jewish history. No people has ever insisted more firmly than the Jews that history has a purpose and humanity has a destiny. At a very early stage, he says, they had detected a divine scheme for human race. They clung to it with heroic persistence in the face of savage suffering. Many of them believe it still. Meaning, his conclusion from Jewish history was there's a purpose, there's a destiny, and there's a direction that we're heading in. It's not just random chaos that occurred and a bunch of, you know, horrors throughout history, and we managed to survive. Here we are, a little broken and a little bruised, still here. No. We're actually heading somewhere with intention, with purpose, and it's been embedded from the beginning along the way. Hopefully we don't lose the message. And so... Hablando con él, le dije que se pusiera a pensar si el pueblo, desde Abraham hasta Lot, después del pueblo judío, tenían la capacidad en aquellas épocas, tan al inicio de la civilización, como para diseñar un plano o un proyecto para la raza humana que abarcara desde su tiempo hasta muchos miles de años adelante de ellos, de lo que tendría que suceder para que el hombre alcanzara esa evolución y llegar a ser lo máximo que puede llegar a ser, su completa emancipación, ¿no? Obviamente, el pueblo judío en aquella época no tenía la capacidad para planear algo así de esa dimensión, ¿no? Si existe un proyecto para la humanidad, no existe un hombre tan inteligente como para diseñarlo. Y no solamente diseñarlo, sino implementarlo a pesar de las generaciones, a pesar de los miles de años de historia humana. Es imposible que esto sea origen de un hombre, porque él también me dijo esa parte, ¿no? De que los judíos se inventaron, bueno, que el hombre se inventa a Dios, ¿no? Que
En pocas palabras, los judíos se inventaron su Dios, en este caso el Dios que todos conocemos, que heredamos en el cristianismo. Pero yo le dije que no era tan factible que ellos hubieran decidido diseñarse un Dios en especial, porque para empezar, ese Dios parecía ser más inteligente que ellos, ¿no? Si uno va a diseñar un Dios, va a ser un Dios, pues, dependiendo de la capacidad de inteligencia de uno. Tú no puedes diseñar un Dios más inteligente que tú, porque tu mismo nivel de inteligencia te limita cómo percibirlo. Y en cambio, en la historia lo que se nota es que hay una inteligencia mayor al hombre y que el hombre está tratando de entenderla, no al revés. Es como si dijéramos que el hombre inventó al sol cuando se dio cuenta de lo que el sol era, ¿no? No, el hombre no inventó el sol ya había existido antes de la existencia del hombre, ¿no? Igual, que trate de entender al sol no significa que lo haya inventado, significa que ya lo concibe, ya lo percibe, ya puede intentar describirlo. De igual forma, los judíos no pudieron haber inventado el Dios que está descrito a lo largo de la escritura y de la historia, porque ese Dios es mucho mayor a la capacidad que ellos tenían para entenderlo. Entonces eso es el testimonio de que ellos no se lo inventaron, porque ni siquiera eran capaces ellos mismos de entender todo el proyecto. No tenían ellos en su momento histórico la capacidad de lo que ellos estaban escribiendo, de lo que ellos estaban haciendo en ese momento, no lo entendían, toda la implicación que tenía a lo largo de la historia humana y de la evolución del hombre. Entonces le dije, también por otro lado, bueno, si tú te vas a inventar un Dios, pues te inventas un Dios pues que sea más fácil de complacer, no como el que ellos se inventaron. O sea, perdón, pero quien conozca la ley judaica se va a dar cuenta que es sumamente difícil, y no solamente es difícil, sino que pues siguen intentando cumplir hasta el día de hoy. O sea, si yo me voy a inventar un Dios, me voy a inventar un Dios que sea un poco más, como decimos en México, un poco más barco, ¿no? Que no pida tantas cosas, ¿no? Sin embargo, ellos describen un Dios difícil. En la ley se manifiesta un Dios muy exigente. Ojalá que si ellos lo hubieran inventado, como digo, le dije a él y así se lo dije, ¿no? Te inventas un Dios que sea más fácil de complacer, ¿no? O sea, qué mal que ellos solo se hayan puesto esas enormes cargas. También le di a entender que ellos no eran lo suficientemente inteligentes como para que saliera de ellos mismos la necesidad de dejar escrito todo lo que iba pasando, ¿no? La necesidad de escribir la historia, ¿no? Es algo que muchas culturas dejaron perder, ¿no? Muchas culturas, no sé, por eso se dice prehistoria, porque no había esa inclinación por guardar lo que había pasado para que los del futuro entendieran mejor la historia. No, ellos no salió de ellos se les dijo que tenían que escribir, ¿no? En teoría, a Moisés se le inspiró por esa inteligencia superior, que era muy importante que él mantuviera toda la historia escrita, porque no era algo del hombre en sí, era un plan que trascienda al hombre, ¿no? En este caso, los religiosos decimos, era Dios que tenía que dejar el proyecto escrito para que prevaleciera a lo largo de la historia humana. Entonces, eso se lo hice notar a él y le dije que en la misma escritura y en la historia se puede ir viendo y entendiendo de qué trata ese proyecto, más allá de las culturas, más allá de la historia, más allá de las generaciones, y que nosotros en estos tiempos todavía no habíamos alcanzado a completar el proyecto o el fin que Dios tiene para el hombre, pero que seguíamos cumpliendo con él, aunque tratemos de luchar contra él, lo estamos cumpliendo, ¿no? Siempre seguimos cumpliendo lo que está escrito, como si quien lo escribió nos conociera
de siempre.